Todos conocen Chernobyl, todos han oído sobre la explosión, la nube radioactiva y los pueblos evacuados, pero lo que muy pocos saben es que Chernobyl no fue un caso aislado. A lo largo del siglo XX y siglo XXI ocurrieron otros accidentes nucleares, igual de inquietantes, igual de letales, pero mucho más silenciosos. Algunos fueron ocultados por gobiernos, otros simplemente se desvanecieron en la niebla del tiempo. Hoy, en Dossier 42, te revelamos 5 tragedias nucleares que el mundo prefirió olvidar. En lo profundo de los montes Urales, durante la Guerra Fría, la Unión Soviética construyó un complejo nuclear secreto conocido como Mayak. Aquí, el 29 de septiembre de 1957, uno de los tanques que contenía residuos radiactivos colapsó. No fue una explosión común, contenía 80 toneladas de material altamente contaminante. El desastre liberó una nube radioactiva que recorrió más de 300 kilómetros, afectando aldeas enteras, contaminando ríos y campos y forzando la evacuación de miles de personas sin explicación alguna. El gobierno soviético ocultó el accidente durante años y a los evacuados se les prohibió hablar del tema. Se calcula que al menos 200 personas murieron por exposición directa, aunque estudios independientes aseguran que las cifras reales podrían haber sido mucho más altas. El accidente fue tan grave que décadas después recibió una clasificación de nivel 6 en la escala internacional de eventos nucleares. Solo hay 2 accidentes en la historia con un nivel más alto: Chernobyl y Fukushima. En ese mismo año, pero al otro lado del mundo, otra tragedia nuclear se gestaba en silencio. Windscale, en la costa de Cumbria, era el primer reactor nuclear británico dedicado a la producción de plutonio para armas. En octubre, un error de cálculo durante un proceso de calentamiento desencadenó un incendio en el núcleo del reactor. El fuego ardió durante días, liberando una nube de yodo radioactivo y polonio 210. La amenaza era invisible, pero letal. El gobierno no lo informó públicamente, lo único que hizo fue ordenar la destrucción de más de 2 millones de litros de leche contaminada. Años más tarde, un estudio reveló un alarmante incremento de casos de cáncer de tiroides en la región. Este fue el peor accidente nuclear en la historia del Reino Unido y el primero que hizo temblar a la comunidad científica occidental. En Japón, el error no fue técnico, fue humano. En la planta de Tokaimura, 2 trabajadores sin la preparación adecuada manipularon uranio enriquecido con métodos improvisados, usando un simple balde de acero. Cometieron un error fatal. Agregaron demasiado material fisionable y provocaron una reacción nuclear sostenida. Durante horas, sin darse cuenta, irradiaron el ambiente con neutrones mortales. Uno de los operarios, Hisashi Ouchi, recibió la mayor dosis de radiación registrada en un ser humano. Su cuerpo literalmente comenzó a desintegrarse desde el interior. Lo mantuvieron con vida durante 83 días en un hospital, en medio del debate ético más complejo que haya enfrentado la medicina japonesa. La tragedia paralizó al país y reveló fallas críticas de la supervisión de la industria nuclear nipona. El primer accidente nuclear fatal en la historia de Estados Unidos ocurrió en Idaho, en una instalación militar experimental llamada SL-1. Era un pequeño reactor diseñado para reabastecer a bases remotas. El 3 de enero de 1961, durante una operación rutinaria, uno de los técnicos retiró una barra de control demasiado rápido, y en cuestión de milisegundos se produjo una pequeña explosión nuclear. Uno de los operarios fue empalado por una barra de metal y su cuerpo quedó incrustado en el techo del reactor. Los otros 2 murieron también, instantáneamente. La radiación era tan intensa que los rescatistas solo podían permanecer unos minutos en el lugar y los cuerpos tuvieron que ser enterrados en ataúdes especiales de plomo. El informe oficial fue clasificado durante años y para el gobierno estadounidense este accidente debía ser olvidado. Y para finalizar este top, no todos los desastres nucleares ocurren en reactores. En Goiânia, Brasil, la tragedia se desató por ignorancia y abandono.
En una clínica médica olvidada, dos chatarreros encontraron una cápsula metálica con un polvo brillante en su interior. Este era cesio-137, altamente radioactivo. Fascinados por su color azul neón, lo llevaron a casa, lo mostraron como si fuera un juguete e incluso se lo frotaron en la piel, lo compartieron con amigos, vecinos y niños. En pocos días decenas de personas comenzaron a enfermar. 4 murieron y entre ellas estaba una niña de 6 años que jugó con el polvo como si fuera maquillaje. Al final más de 240 personas resultaron contaminadas y varios barrios enteros tuvieron que ser demolidos. El accidente de Goiânia sigue siendo uno de los peores incidentes radiológicos del mundo y todo ocurrió lejos de un reactor nuclear, sin sirenas, sin explosiones, solo una cápsula abandonada en el sitio equivocado. Estas historias salieron en pocos noticieros, no tienen series de televisión, pero ocurrieron y son la cara oculta de la energía nuclear, cuando el poder del átomo se escapa del control humano. Cada uno de estos accidentes dejó una cicatriz invisible en su entorno, muertes silenciosas, evacuaciones secretas y generaciones que hoy en día viven con las consecuencias. El peligro nuclear no está solo en las bombas, está también en la desidia, el descuido y el olvido. ¿Conocías alguno de estos casos? ¿Crees que hay otros desastres silenciados por gobiernos o por intereses más grandes? Déjalo en los comentarios y comparte este video para que estas historias no vuelvan a repetirse en la oscuridad. Suscríbete a Dossier 42, donde lo olvidado se vuelve visible.